estar leyendo versículos de la Biblia y voy a estar compartiendo de eso. Sí, Chronicles Chapter 20, verses 1 through 4 first, Brother Charlie. 1 through 4. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Lo tienen allí? Okay. Voy a leer los primeros 4 versículos. 1 through 4. Voy a leer del 1 al 4 para que me sigan allí. ¿Estamos todos? Okay. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Now this story is about a man named Jehoshaphat and the children of Israel. Okay, esta historia es de un hombre llamado Josafat y los hijos de Israel. And he was faced with an almost an impossible situation. Y estaba enfrentando una situación casi imposible. There were 3 kingdoms that were going to come against him. Había 3 reinos que se habían levantado en contra de él. But the Bible says that he set himself to seek the Lord, Pero la Biblia dice que él buscó a Jehová. which means he decided he was going to pray. Lo que quiere decir es que él empezó a orar, buscó en oración. Sometimes our situation may seem impossible, Algunas de las veces nuestra situación puede verse imposible. but the Bible teaches us that what's impossible with man is possible with God. Pero la Biblia nos enseña que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. I believe that God has shown me in the years past Yo creo o puedo ver que Dios me ha enseñado en los años pasados that God wants to bring a great revival to Mexico. que Dios quiere traer un gran avivamiento a México. That's why I'm trying to establish a work in Mexico. Es por eso que yo quiero establecer una obra aquí en México. Because an angel appeared to me in 2009. Porque en el año 2009 un ángel se me apareció. It was March of 2009. Era marzo 2 del 2009. About 3 o'clock in the morning, I woke up and I felt that someone was standing by my bed. Desperté como a las 3 de la mañana y sentí que alguien estaba parado a un lado mío en mi cama. And as my eyes began to focus, I saw a very tall being standing beside my bed. Y mientras abría mis ojos y podía ver con claridad, pude ver un ser grande, alto. I didn't have any fear at all in my heart. No sentí temor en mi corazón. And the angel said to me, Y el ángel me dijo, there's going to be a great move of God in the country of Mexico. el ángel me dijo, va a haber un gran movimiento de parte de Dios en México. And he said, and God sent me to tell you that you're going to be a part of it. Y Dios me ha mandado para decirte que tú vas a ser parte de ese movimiento. And I believe there's a revival wind that's going to blow in this country and God's going to turn things Y around. yo creo que va a haber un aire de avivamiento que va a soplar, que se va a sentir en este lugar, en México, y todo el mundo lo va a sentir. But it's going to take God's people praying and seeking the face of God. Pero va a tomar o va a necesitar que la gente, el pueblo de Dios, busque de Dios. The Bible says in 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name. En Segunda de Crónicas la Biblia dice, si mi gente que me conoce me llama, Will humble themselves and pray se and seek humillare my y face, orare a mí y me busca, then I will heal their land. entonces yo iré. He said, I will hear from heaven and then I'll heal their land. Yo los escucharé y entonces los sanaré. God is listening to us when we pray. Dios nos escucha cuando oramos. A few weeks ago, Unas semanas pasadas I spoke at the Christian school connected to Big Heart Orphanage. yo hablé en una escuela que está relacionada con la casa hogar. And the first time I shared my testimony, we had 5 students and 1 teacher receive Jesus Y in la their primera heart. vez que compartí mi testimonio, 5 alumnos y un maestro se entregaron a Cristo. And the following Monday, I went to the school and spoke again, and we had 17 more students pray to receive En la siguiente Jesus. semana volví a compartir en la misma escuela y 17 alumnos entregaron su vida al Señor. That afternoon, the principal's wife called and asked if I would go to the hospital to pray for a man who was dying with Esa cancer. misma tarde la esposa del director me habló para ver si podía ir al hospital para orar por alguien que estaba en fase terminal de cáncer.
And the Spirit of God said, you need to go. Y el Espíritu de Dios me tocó, me dijo, necesitas ir. And so we went in the room, and this man is very ill. Y entramos al cuarto, fuimos y entramos al cuarto y este hombre estaba demasiado enfermo. The doctors had given him a death sentence. Los doctores ya lo habían sentenciado a muerte. They said, there's nothing we can do, really. You're going to die. Le decían los doctores, ¿sabes qué? No podemos hacer nada, vas a morir. But that day, that man prayed to ask Jesus Christ into his heart. Pero ese día ese hombre oró para entregar su vida al Señor. And they had him scheduled for surgery the next day. Y ya lo habían puesto para cirugía el siguiente día. That was a month and a half ago. He still hasn't had surgery. Eso fue un mes y medio atrás y aún hasta el día de hoy Because todavía no le hacen su the operación. situation is improving and the doctors can't explain it. Porque ha mostrado mejoría y los doctores no se lo explican. Impossible situations are not impossible when Las we involve situaciones God. imposibles no son imposibles cuando tenemos a Dios de nuestro lado. By everything natural, Jehoshaphat was in trouble. Para la gente en lo natural, Josafat estaba en problemas. The king of Ammon and Moab and Mount Seir were all coming against him at Los one reyes de time. Moab y todos ellos estaban reuniendo para ir en contra de él. But he called the congregation of Judah and Jerusalem together, and he said, we have to fast and pray and ask God for his help. Pero él juntó a toda la gente de Judá y de Israel y dijo, ¿saben qué? Vamos a juntarnos, vamos a orar, vamos a ayunar y a clamar al Señor. And then beginning in verse 6, Y en el versículo 6, Jehoshaphat began to remind God of some things. Josafat empezó a recordarle unas cosas a Dios He said, aren't you the God of heaven? y le dijo, ¿no eres tú el Dios de los cielos, Don't you rule over every kingdom in the earth? que tiene el dominio sobre todos los reinos? Don't you have power in your hand and might in your hand? ¿No está tu mano tal fuerza y poder? Aren't you the God who drove out everybody that was in front of Israel when they came into the promised land? ¿No echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel? And he wasn't saying these things to God because he didn't believe them. Y no le estaba diciendo estas cosas a Dios porque no creyera. He was saying these things to God because he knew what God had said. Él decía estas cosas porque él sabía lo que Dios ya había dicho. And when we find ourselves in a crisis, we need to remind God about his word. Cuando nos sentimos en crisis, debemos recordarle a Dios sus promesas. If God, how many of you have ever been healed before? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado enfermos alguna vez? Well, if you've ever been healed before, guess what? You can be healed again if you need it. Bueno, ¿cuántos de ustedes han sido sanados alguna vez? Si alguna vez has sido sanado, puedes volver a ser sano otra Has vez. God ever done a miracle in your life? ¿Alguna vez Dios ha hecho un milagro en tu vida? He's not run out of miracles. He still has A él miracles. no se le han acabado los milagros, aún tiene milagros todavía. Jehoshaphat wasn't asking these questions because he had doubt in his heart. Josafat no hacía estas preguntas porque tuviera duda en su corazón. But he was just saying to God, did not you do these things? Él lo que estaba diciendo era, Dios, ¿qué acaso no hiciste tú estas cosas? And he was preparing the people Y estaba preparando a la gente for what was ahead of them. por lo que estaba por venir. He didn't know if they were going to have to fight with their hands. No sabían si iban a tener que pelear con sus manos. He didn't know what God's plan was. No sabía cuál era el plan de Dios. And then over in the story, Y más adelante en la historia, Jehoshaphat said, these are the inhabitants that you would not allow Israel to attack when they came into the promised land. You told Israel to leave them alone. cuando tú dijiste que tenían que atacar a los israelíes, tú dijiste que los dejaran en paz. And he didn't understand why God didn't let them destroy them when they had the opportunity. Ellos no entendían por qué Dios no los dejó de destruir a este pueblo cuando tuvieron la oportunidad. But see, we don't always know what God's plan is. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, But our faith should be in God no matter what. pero nuestra fe debe estar puesta en Dios, no importa la situación. In my own life, I can give testimony of the miracles of God. En mi propia vida, en experiencia propia, puedo darte muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida. When I was 20 years old, I was diagnosed with prostate cancer. Cuando yo tenía la edad de 20 años, fui diagnosticado con cáncer de próstata. And the doctor said they were going to have to remove my prostate gland, which would have meant I could not father any children. Y los doctores me habían dicho que tenían que remover mi próstata y eso significaría que no podría tener hijos. And that's what the doctor said. We have to remove your prostate. You have cancer there. Eso fue lo que el doctor me dijo. ¿Sabes qué? Tienes The cáncer de cancer- próstata y tenemos que removerlo. Cancer was as big as my fist. El cáncer estaba del tamaño de mi puño.
And the doctor said, we have to take it out. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Lo tenemos que Nothing else we quitártela. can do. No podemos hacer otra cosa. Treatments won't fix it. It's too far El advanced. tratamiento no te va a servir de nada, ya está muy avanzado. I had only been married for 2 years. I got married when I was 18 and my wife was 16. Yo apenas tenía 2 años de matrimonio, me casé a los 18 y mi esposa tenía 16. And we wanted to have children. Y queríamos tener hijos. But the doctor said it's going to be impossible for you to have children. Pero el doctor me dijo, ¿sabes qué? Va a ser imposible que tengas hijos. Well, what's impossible with man is possible with God. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. I have 3 sons and I have 11 grandchildren. Tengo 3 hijos y 11 nietos. Because God is greater than the doctor. Porque Dios es más grande que el doctor. Now the doctors told me the facts. Ahora, los doctores me dieron los hechos. And facts and truth are not the same thing. Y los hechos y la verdad no es lo mismo. The fact was I had cancer. El hecho era que tenía cáncer. I saw the x-ray. Pude ver el rayo I had a X. big tumor this big in my prostate Tenía un gland. tumor en mi próstata del tamaño de mi puño. I was in pain every day. Estaba en dolor todos los I días. couldn't even go and work on my job. No podía ir a mi trabajo. I was walking like this Caminaba encorvado because I was in so much porque pain. tenía tanto dolor. But I became a Christian during that time. Pero me convertí a Cristo durante este periodo. I became a follower of Jesus. Me convertí en un seguidor de Jesucristo. And one night after I became a Christian, Y una noche después de que me convertí, de que me hice I was a Cristo, reading my Bible. estaba leyendo mi Biblia. And I found a scripture that said, Y vi en la escritura que decía, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And I had read about all the miracles that Jesus did. Y leí todos los milagros que Jesucristo había hecho. And I was sitting in a chair Y in estoy my sentado en house. una silla ahí en mi casa. And I said, God, if Jesus is the same today as he was 2,000 years ago, Y le dije, Dios, si Jesucristo es el mismo hoy de hace 2000 años atrás, and he healed the sick and raised the dead, y sanó enfermos y levantó muertos, opened the blind eyes and the deaf ears, le regresó la vida a los ciegos, a los sordos, hizo oír otra vez, then you can heal me. entonces puede sanarme a mí. That was on a Saturday night. Eso fue un sábado en la noche. On Sunday morning, I went to a church. El domingo en la mañana fui a la iglesia. I'd just been saved about a week. Acababa de ser salvo hace una semana atrás. But I remember the church that I visited when I was a little boy. Pero fui a la iglesia a la que iba cuando era niño. And I told my wife, I said, we're going to church. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. She said, but you can't walk. Y mi esposa me decía, ¿sabes qué? Pues You're no in puedes too much caminar. pain. Tienes mucho dolor. I said, I know all that, but I have to go. Le dije, ¿sabes? Sí, yo sé todo eso, pero tengo que ir. Something in me said you have to Hay go. algo en mí que me dice que tengo que ir. I went to the front of the church after the pastor was done preaching. Fui hasta el frente en la iglesia después del que el pastor ya había predicado. And I said, Pastor, I want you to lay hands on me that God would heal me of this cancer. Y le dije, pastor, quiero que pongas tus manos sobre mí para que Dios me sane de Now, este the cáncer. pastor didn't have a lot of faith Ahora, el pastor no tenía mucha fe, because he was in a denomination that didn't believe in divine healing. porque él estaba en una denominación que no creían en And I didn't know milagros. anything about it because Y- I'd only been saved a week. Y yo no sabía nada de eso, porque yo apenas tenía una semana de haber sido salvo. But I know what God told me on Saturday night. Pero yo sabía lo que Dios me había dicho ese sábado en la noche. And I told the pastor, I said, God told me to have you lay your hand on me and say, in the name of Jesus, be healed. Y yo le dije al pastor, Dios me dijo que te dijera que pusieras tu mano sobre mí y clamaras que estoy sano. Now, God could have healed me Saturday night when I prayed for myself, but he chose not to heal me Saturday night. Dios pudo haberme sanado ese mismo sábado que oré por mi sanidad, pero él decidió no hacerlo ese sábado. But Sunday morning, when that man put his hand on my head, Pero ese domingo en la mañana, cuando este hombre puso su mano sobre mi Just cabeza, like that. en ese instante, God healed me. Dios me sanó. Not only for me, No solamente para mí, but for testimony to that pastor. pero para testimonio para ese pastor. And after that Sunday, the pastor started praying for people to be Y healed. después de ese domingo en la mañana, el pastor empezó a orar por sanidad para personas. And many people were healed when that man would Y lay his muchas hand on them. personas fueron sanas cuando este hombre oraba So por ellas. sometimes the situation we're in is for somebody else's benefit. Así que muchas veces la situación en la que estamos es para otras personas también. My middle son was born on October the 17th, 1980. El 17 de octubre de 1980 nació mi hijo, el del medio, el mediano. On December the 22nd, 1980, En diciembre 22 de the 1987, doctors, the 87? same year, en ese mismo año, 1980, 1980, the doctor said he was going to be dead before Christmas. los doctores dijeron que él iba a morir antes de Navidad. He was born without a lining in his stomach. Nació sin un
He didn't have an inside in his stomach. No tenía, le faltaba un aparato en su There was estómago. nothing there to digest the milk or No tenía anything. nada para digerir, para hacer digestión. And he was dying. Y estaba muriendo. And we had watched him get sicker and sicker for 2 months. Y por 2 meses pudimos ver cómo empeoraba y empeoraba su And the doctor said, we situación. can't do anything. Los doctores decían, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. But God. Solamente Dios. That boy is 37 years old today. Ese hombre tiene ahorita 37 años de edad. He's a full-time traveling prophet. Es un profeta viajero. He's been all over the world with me to preach. Ha estado en todas partes del mundo conmigo predicando. He's seen many, many miracles. Ha visto muchos milagros. But it started with his own miracle. Pero empezó en su propio milagro. And God gave him a testimony. Y Dios le dio un testimonio. And then his foot was crippled. Y después sufrió, su pie estaba mal. On his right leg, Su pie derecho, his leg was straight, su pierna but estaba derecha, his foot was turned like this. pero su pie estaba volteado para un lado. And he couldn't run No podía correr because he would just fall over. porque se caía. But the night, the doctors told us he was going to die. Pero en la noche en la que los doctores dijeron que iba a morir, We were at the hospital, estábamos nosotros en el In a hospital, room. en un cuarto, and there was a knock on the door. y tocaron a la puerta. And a little woman was standing on the other side of the door. Y una mujer estaba parada del otro lado And de la puerta. my wife opened the door, Mi esposa abrió la puerta and the woman said, y esta mujer le dijo, I'm fasting and praying tonight on my dinner break. le dijo, yo estoy orando y ayunando She was a nurse. She worked in that mi hospital. comida. Ella es una enfermera del hospital. And she said, God spoke to me and told me there was a baby in this room dying, and God sent me here to pray for this baby. Y me dijo, ¿sabes qué? Dios me reveló que hay un niño que está a punto de morir en este cuarto y Dios me mandó a orar por él. And she asked my wife, can I pray for your child? Y le dijo a mi esposa, oye, ¿puedo orar por tu hijo? And my wife said, certainly you can pray for him. Y mi esposa dijo, sí, claro, sí, puedes orar por él. Now, we were in a Baptist church, Ahora nosotros estamos en una iglesia bautista. and the Baptist churches where I grew up were not Pentecostal. En la iglesia bautista es donde yo crecí, no somos They didn't pentecosteses. believe in the baptism of the Holy Spirit. No They didn't cre- believe in speaking in tongues. No They didn't believe creían in en hablar en miracles. lenguas, en el bautismo del Espíritu Santo. And when they prayed, they'd say, Lord, if it's your will. Cuando oraron dijeron, bueno, Dios, si es tu voluntad. So we didn't have anything in that church that made us think that God could heal our child. No teníamos nada en esta iglesia que nos pudiera dar la certeza de que Dios podía sanar But a this nuestro hijo. this little woman Pero believed. esta mujer creía And she prayed for my baby, and y then oró por mi bebé she told my wife, y le dijo a mi esposa, she told my wife that she saw him healed and running through a field on 2 strong legs. y le dijo que había visto a mi hijo correr fuerte por todo un campo. Now, at the time she said that, we didn't know anything was wrong with his foot. Cuando ella dijo eso, nosotros no sabíamos nada de su pie. But from that night forward, God healed him. Pero de esa noche en adelante, Dios le sanó And he was growing up, y creció, but his foot started turning around like this. pero su pie empezó a voltearse para un lado. So several years later, Años después, he was still crippled in that foot. He's Seguí- about 5 years old. tenía como 5 años de edad, su pie aún estaba torcido. And my father, who was not a Christian, Y mi padre, que no era cristiano, was so worried about that little boy's foot. estaba tan preocupado por el pie de su nieto. And my dad kept saying, when are you going to put a brace on that boy's leg? Y mi padre me decía, oye, ¿cuándo vas a hacer que se enderece ese pie a ese niño? And I said, Dad, we're not putting a brace on his leg. We're believing God for a Y yo le miracle. decía, ¿sabes qué? No vamos a ponerle nada de fierros ahí, vamos a creer en la palabra de Dios. Is this okay tonight? Is this all right what I'm sharing? ¿Está bien lo que estoy compartiendo con ustedes? Amen. So my dad came to visit me on Thanksgiving. Así que mi padre me visita en un día de acción de gracias. My son was 5 years old, so that was 1985. En 1985, mi hijo tenía 5 años de edad. 3 weeks before that, we had the pastor lay hands on my son, and we prayed for God to heal his foot. 3 días antes, el pastor había puesto sus manos sobre mi hijo y oró por él. Now, when I was growing up, I grew up training horses. Cuando yo crecí arriando caballos. We used to break horses, and then we trained them for certain events in the rodeo. Entrenábamos caballos para que hicieran show o presentaciones en los rodeos. So I grew up wearing cowboy boots. Así que yo crecí usando botas My vaqueras. dad always wore cowboy boots. Mi papá siempre usó botas vaqueras. If he was riding a horse, he wore boots. If he was working on a construction job, he had on cowboy boots. Si
se subía a su caballo, usaba sus botas vaqueras en el trabajo, usaba My botas dad vaqueras. thought every little boy should wear cowboy boots. Y dijo, mi papá siempre decía que todo niño tenía que usar So botas when he came vaqueras. to my house, he brought a pair of boots for each one of my 3 boys. Así que cuando vino este día de visita, trajo un par de botas para cada uno de mis hijos. And Josh, the son that was crippled, he never had been able to wear boots. You couldn't get them on his foot. Y Josh, que es mi hijo que tenía su pie torcido, nunca había podido usar botas. But he wanted to wear them so bad. Pero él quería ponérselas. It took my wife 20 minutes to get that boot on that boy's foot. Le tomó 20 minutos a mi esposa ponerle esa bota a mi hijo. And so my dad was so happy, but his little foot was all twisted around like this. Pero mi papá estaba bien contento, pero pues But su my pie dad estaba was todo just happy torcido. because he had those boots on. Pero mi papá estaba contento, tenía sus So botas puestas. several hours went by, Así que pasaron unas cuantas horas and Josh came running through my house and ran around the bar in the kitchen and came running to me and jumped up on my lap. y Josh empezó a correr, a dar vueltas ahí alrededor de la mesa sin darnos cuenta y de repente vino y se me subió. And all of a sudden it hit me. He's running. Y de repente me pegó y dije, My está father, corriendo. my father was sitting across the room. Mi papá estaba sentado del otro lado del cuarto. And I said, Josh, run to your grandpa. Y le dije, Josh, corre hacia tu abuelo. And Josh ran over to my dad. Y Josh se fue corriendo con su abuelo. And when my dad picked him up, Y cuando mi papá lo levantó, the boot fell off his foot and his foot was perfectly straight. la bota se le cayó de su pie y su pie estaba completamente derecho. Because my dad saw that miracle, he became a Christian. Y como mi papá pudo ver ese milagro, se convirtió en cristiano. The day that I led my dad to the Lord, he referenced seeing that miracle. El día que compartí, cuando mi papá se entregó a Cristo, dijo que fue por ver ese milagro. He said to me, there was a time in my life when I didn't believe, but when I saw God heal that boy's foot, I became a believer. I knew God was real. Me dijo, yo sé que me di cuenta de que Dios es real cuando Dios sanó el pie de And my dad had de tu hijo. never been a believer before. Y mi papá nunca había sido un creyente antes. So God didn't heal my son the day we prayed for him, Así que Dios no sanó a mi hijo el día que oramos por él, but God healed him when it was most important for my pero lo dad to sanó see it. cuando era el momento importante para que mi papá lo pudiera ver. Every day after we prayed for my son, my wife would say, do you think his foot is getting better? Cada vez que orábamos por mi hijo, mi esposa me preguntaba, oye, ¿has visto mejoría en su pie? And I wasn't going to lie, but I wasn't going to confess anything negative either. Yo no le iba a mentir, pero tampoco le iba a confesar algo negativo. And I would say, honey, it's getting better. Y yo le decía, cariño, se está mejorando. It didn't look any better, No se veía bien, but I wasn't looking with these eyes. pero yo no estaba viendo con estos ojos. I was looking with these Yo eyes. estaba viendo con estos ojos. And these eyes knew that God was going to heal that boy. Y estos ojos sabían que Dios iba a sanar a ese niño. And God did heal him. Y Dios lo sanó. And he's preaching the gospel Y today. está predicando el evangelio el día He's de hoy. got 2 children of his own, Tiene 2 hijos a little boy propios and a little girl. y una niña. That's what Jehoshaphat was trying to encourage Israel to believe. Es por eso que Josafat estaba tratando de motivar a Israel para que creyera. The people heard him saying all these things to God. Ya le habían dicho todas estas cosas a Dios. And God sent a man with a prophetic word. Y Dios le envió un mensaje con un profeta. And he said that God is saying, don't be afraid. Y dijo, Dios dice que no tengas miedo. Don't look at this great number of people and be No veas el afraid. número de gente que viene contra ti. The battle is not yours, La but batalla God's. no es tuya, sino de Jehová. And I want to tell you tonight, the battle is not yours, it's Y yo God's. quiero decirte esta noche a ti que la batalla no es tuya, es de Dios. God is going to take back Mexico. Dios va a tomar otra vez a México. Right now, it may look like evil is in control. And Ahorita evil puede is- parecer que todo lo malo se ha apoderado, but I want you to know there's a God in heaven. pero yo quiero decirte el día de hoy que hay un Dios en el cielo. And if we will set ourselves like Jehoshaphat Y si did, nosotros nos presentamos ante Él como Josafat lo hizo, if we will set ourselves, si nos presentamos de esa misma forma, that term set yourself means you brace yourself. eso quiere decir que tú te quebrantes allí. It's like a man that's going to fight. Es como un hombre que va a pelear. I'm not proud of it, but I used to fight a lot. No estoy orgulloso de esto, pero yo peleaba mucho antes. Before I became a Christian, I was a real sinner. Antes de ser cristiano, yo era un pecador. If there wasn't a fight going on, I would try to figure out a way to make one. Si no había peleas por allí, yo buscaba la forma de que hubiera una. That's just how I was. Así es como era yo. But if I ever got in a fight, I always braced myself. Pero siempre que me metía en una pelea, siempre me preparaba. And I was prepared for the battle. Y me preparaba para la pelea. I would set myself. In karate,
We used to call it setting yourself. En el karate era, pues, vamos a decirlo, prepararse de esa forma. You'd always set your weight on your back leg so that your front leg would be free. Siempre pones tu peso en tu pie trasero para que el delante esté libre. It's just bracing yourself. Es prepararte. And that's what Jehoshaphat was telling the children of Israel. Brace yourself. Eso es lo que Josafat le estaba diciendo al pueblo de Israel, que se prepararan. We're going to stand for God. Vamos a pararnos para Dios, a prepararnos We're para not Dios. going to be moved by what we feel or what we see. No but we're vamos a going to ser be moved by movidos por faith. lo que vemos, vamos a ser movidos por fe. Faith moves God. La fe mueve a Dios. Fear doesn't move God. El temor no lo hace. Doubt and unbelief doesn't move God. La duda no mueve a Dios. And this may come as a shock to you, Tal vez esto te sorprenda, but your needs don't move God. pero tus rodillas no mueven a Dios. Faith moves La God. fe mueve a Dios. Without faith, it's impossible to Sin please fe es imposible agradar a Dios. God. But we can believe God for anything Pero if we podemos just creer will en trust Dios Him. para cualquier cosa si confiamos en Él. I've seen so many miracles in my life, He visto tantos milagros en mi vida, in the lives of other people. en la vida de otras When I personas. traveled to Africa, we saw miracles. Cuando viajé a África So vi many milagros, miracles, muchos miracles, milagros. miracles. I was in South America one night, Estuve en Sudamérica una and they noche. brought a little 12-year-old boy to me that didn't have a knee in his right leg. He had no knee. No knee Me in his trajeron un right leg. niño una noche que estaba en Sudamérica que no tenía rodilla en su He had pierna. one bone that went from his hip to his ankle. Tenía solamente un hueso que se iba de su pierna hasta su And his chamorro. right leg was this much shorter than his left leg. Y su pierna estaba más corta, su pierna derecha estaba más corta que su pierna izquierda. And the mother brought him to us and said, I can't stay late for the service because I have to take a bus back home. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo quedarme tarde para el servicio porque tengo que agarrar un autobús para regresar a casa. She said the last bus leaves at 9, and our services are going till midnight or 1 o'clock in the morning. Y el último autopecera, vamos a decirlo, sale a las 9 y íbamos a estar en el servicio como hasta la 1, 12 de la mañana. I think everybody in that city got healed while we were there. We Yo- prayed for so many people. Y creo que la mayoría se fue sana en ese estado porque We, orábamos por muchas personas. we prayed for that boy that night, and God made his leg grow out the full length. And when he let go of his, when I let go of his legs, they folded down over the chair, just like Brother Paco's legs are folded right there. Cuando oramos por él, Dios lo sanó porque pudimos ver cómo su piernita se le extendió y le quedó colgando debajo de la But he silla. didn't even have a knee in his leg when he came into Ni church. siquiera tenía rodilla cuando llegó a la iglesia. And I've heard people say, oh, that was such a big miracle. It's no miracle for God. He made his leg in the first place. Mucha gente decía, ese es un gran milagro. Y decíamos, espérate, ese no puede ser un gran milagro. Dios hizo esa rodilla así. See, we just forget that God is the one that started all of this. Nos olvidamos muchas veces que Dios es el que comienza todas las cosas. And I've got good news for you. He's the one that's going to end it too. Y tengo noticias para ti. Quiero decirte que Él es el que las va a terminar también. The devil's not going to win in the end of this thing. God's going to Satanás win. no va a ganar al final de esto. Dios lo va a hacer. Jesus is the victor. Jesucristo es el victorioso. And so are we. Y también nosotros. Jesus overcame, and so can we. Jesucristo ya venció. Nosotros también podemos vencer. So listen, whatever you need tonight, God can provide it. Así que escúchame, cualquier cosa que necesites, Dios te la puede suplir. There's a scripture that says, whatever you ask in my name, if you believe, you shall receive La it. Biblia dice que todo lo que pidieres en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Now that scripture may mean one thing to us, but I want to explain to you what it really means. Tal vez esta escritura signifique algo para nosotros, pero quiero decirte el verdadero significado. It means if you could need something that doesn't already exist, God would create it for you so that he could meet your need. Quiere decir que si tú necesitas algo que no ha sido creado, Dios lo va a crear para que tú lo puedas All tener. things are possible to him that believeth. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. So if the answer doesn't come, it's not on God's part, it's on our believing part. Porque si esto no viene, no es por parte de Dios, es porque nosotros creemos. God cannot violate his word. Dios no puede violar su propia palabra. He will not go against his word. No va a ir en contra de su palabra. If he said it, he'll do it. Si Él lo dijo, lo va a hacer. If he spoke it, he'll bring it to pass. Si Él lo habló, lo va a hacer que pase, que suceda. Nothing can stop the power of Almighty God. Nada puede detener al Dios Todopoderoso. And that's the power that lives in us. Y ese es el poder que vive en nosotros. We don't have a less powerful thing in us. We have the same power.
No tenemos un mínimo poder, tenemos el mismo The poder. same power that God used to create the heavens and the earth El is the mismo same power poder that que lives in us. usó Dios para crear los cielos y la tierra es el mismo que está en nosotros. But we have to say what the Word says. Pero tenemos que decir lo que dice la palabra. There's nothing in the Word that says we're supposed to beg and plead God for the things He's already promised us. La Biblia no dice que tenemos que rogar y clamar por las cosas que ya existen. Brother Paco, do you have children? Hermano Pancho, ¿tiene hijos? 4 children? Okay. Does your wife cook food at your house for your whole family to eat? ¿Su esposa cocina en la casa para que todos coman? Okay, when she puts the food on the table, do the kids have to come to you and beg you for you to let them eat the food? Cuando ella pone los platos en la mesa, ¿acaso tus hijos llegan allí y te ruegan You para mean comer? they just come and sit at the table and eat? Ellos solamente llegan, se sientan y comen. Why do they do that? Because you provided it? ¿Por qué hacen eso? Porque usted provee. You bought it, mama cooked it, now they get to eat it. Usted la compró, mamá la cocinó, ahora ya lo pueden comer. God promised us, Dios nos Jesus prometió. bought it, and now it's for our benefit. Jesucristo lo compró, ahora es para nuestro beneficio. Jesus Christ has made a way for us to Jesucristo walk hizo in el the camino promises of God. para que nosotros andemos en las promesas By de His Dios. stripes ye, in Isaiah 53:5 it says, by whose stripes you are healed. Por sus llagas ya fuimos sanados, dice la palabra de Dios. But that's not what 1 Peter 2:24 says. Pero eso no es lo que dice el capítulo 1 Peter Pedro. 2:24 says, by whose stripes you were healed. El libro de Pedro dice que por sus llagas ya fuimos Our healing sanados. is already purchased. Nuestra sanidad ya ha sido pagada. It's already paid for. Ya ha sido pagada. Our deliverance is already paid Nuestra for. liberación ya ha sido Our pagada. peace is Nuestra already paz paid ya ha for. sido pagada. He said that He would give us a peace that we couldn't even understand. Dice que la Biblia que Él nos va a dar paz que ni siquiera podemos entender. That's the peace that God wants us to walk in. Esa es la paz en la que Dios quiere que andemos. The Bible says, for He has not given us a spirit of fear, La Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de temor, but power, sino de poder, love, amor and a sound mind. y dominio propio. And a sound mind. Y dominio propio. We can have a sound, solid mind. Podemos tener un dominio propio. I came under attack back in 2010. Yo estuve bajo ataque en el 2010. I had a stroke. Tuve un derrame. And within just a couple of weeks, all my physical faculties were back. I was fine. Y como una semana después, otra vez, todos mis movimientos físicos estaban normales otra vez. But 3 years later, I got a job working for the state of Florida. Pero 3 años después conseguí un trabajo, trabajaba en el estado de And I Florida. had to enter a lot of information on the computer. Y tenía que guardar mucha información en la computadora. And when my supervisor was checking the records, a lot of information was missing from my reports. Y cuando el supervisor estaba checando los reportes, mucha información no iba en mi reporte. Everything on the left side of the page was missing. Everything on the right side was 100% correct. Todo lo que al lado izquierdo de la página faltaba todo, al lado derecho estaba al 100%. And the part of my brain that had been affected caused me to have what's called a left side deficit. I wasn't strong on my left side anymore. Y cuando sufrí ese derrame, un lado de mi cerebro se dañó, entonces perdí enfoque, ¿verdad? De mi lado izquierdo. But since then, God has begun to work a healing in me. Pero desde entonces Dios ha estado tratando con mi sanidad, desde entonces. Before we came to Mexico, I wouldn't drive my car. My wife was driving everywhere. Antes de venir a México, yo no manejaba, mi esposa es la que manejaba. Since I came to Mexico, I'm the only one that's driving. Desde que llegué a México, soy el único que maneja. And the other day, my wife told me, she said, you're driving like the Mexicans. Hace días mi esposa me dijo, hey, estás manejando como mexicano. I took that as a compliment because I was keeping us from being killed. Lo tomé como un complemento porque estaba evitando que me atropellaran. When o you algo. drive in Reynosa, you have to drive crazy. Dice que es un requerimiento aquí en México. Para manejar en México tienes que manejar todo loco. If my wife was driving, we would have probably been killed already. Si mi esposa manejara, tal vez ya hubiéramos chocado. Because my wife drives like a grandmother. Porque mi esposa maneja como I've been abuelita. driving like a race car driver. Yo estaba manejando como un corredor We haven't had any accidents, y no no hemos tenido accidents. ningún accidente desde God que is estoy with aquí. us. Dios ha estado conmigo. But in America, I've been concerned about driving because I wasn't seeing things. Pero en Estados Unidos sí me preocupaba porque no podía ver cosas.
Only one time since I came here have I almost hit a car on my left side. Solamente una vez casi le pegaba a algo, a un obstáculo ahí por mi lado izquierdo. But that was at the Hidalgo Bridge, and that wasn't my fault. He almost hit me. I almost didn't hit him. Pero ese fue aquí en el Puente Hidalgo, pero casi me pegaban a mí, yo no tuve la culpa. That's my story, and I'm sticking to that. Esa es mi historia, así que ahí me voy a quedar. It might have been my fault, but I'm blaming it on the other Tal vez guy. era mi culpa, But God's been good to us. pero Dios ha sido bueno con I nosotros. want you to go to Ephesians chapter 6. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. I have to find it, brother. I'm sorry. Just give me a second. Let's see. I don't have my notes right in front of me. Let's see. I don't have it. Having done all to stand. I'll find it. I apologize, guys. I know we're on TV. This is terrible. But the Bible says in Ephesians chapter 6 that when we've done everything to stand, stand. Efesios. It's Ephesians 6, but I don't see the verse. I don't know which verse it is. Can you just quote it for me? I don't know if I can find it. Yeah. Capítulo 6. When we've done everything we can to stand, stand. Dice, no lo encuentra, pero dice que donde ya hemos hecho todo, donde pertenecemos, ahí nos quedemos. So no matter what happens, we have to stand and face the situation. Así que no importa lo que pasemos, tenemos que enfrentarnos a la situación. It says, take unto you the whole armor of God. Dice que tomemos toda la armadura de Dios. I'm pretty sure it's in chapter 6. I just cannot find it right now to save my life. I can't find it. But I know it's in here. Here it is. Okay. Okay, let's see. Here it is, verse 13, chapter 6, verse 13. I apologize. Versículo 6, 13. verse 13. Just read verse 13 for me, and 14. Vers- 13 así, and 14. versículo 13. Chapter 6, right? Yeah, Ephesians chapter 6, verse 13 and 14. 6, 13 y 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. So what he says in verse 13, Lo que dice el versículo 13, take unto you the whole armor of God. tomad toda la armadura de Dios. The reason for taking the armor of God is so we can stand. La razón de que debemos de tomar la armadura de Dios es para estar firmes, So we can stand in the evil day. para estar firmes en los días malos. And then he says to stand therefore. Después dice la Biblia para estar Now firmes. I'm almost finished. I'm almost finished. Ya casi voy a terminar. So I want to ask you something. I want to tell you the pieces of armor and you tell me what they represent. Yo quiero compartir algo contigo. Quiero darte los nombres de la armadura Okay, we y tú have me to vas a put on decir the helmet qué of significan. salvation. Who is our salvation? El yelmo de la Jesus is our salvación. ¿Quién es el salvation. yelmo de la salvación? Jesucristo. And then we put on the breastplate of righteousness. That covers our heart. Después tenemos la coraza que cubre nuestro corazón. Who is our righteousness? ¿Quién es nuestra justicia? Jesus. Jesús. Put on the girdle of truth. El girdle of truth. yelmo. Creo que es Huh? Yeah. So the truth is Jesus. La verdad es Jesús. So then we put on our shoes are for preaching the gospel. What is the gospel? Después The nos good ponemos el news of calzado Jesus del Christ. evangelio. ¿Quién es el evangelio? ¿De quién es el evangelio? So then we take the shield of faith. Who Después is our tomamos faith? el escudo de la fe. ¿Quién es nuestra fe? Jesus. Galatians 2:20 Jesús. says, the life that I now live, I live by the faith of the Son of God who La loved me. Biblia dice que la vida que ahora la vivo en el Hijo. And then the sword of the Spirit, Y después la which espada is del the word Espíritu, of que es God. la palabra de Dios. And who is the word? ¿Y quién es la palabra? So what did I just ask you? Así que, ¿qué te pregunté? What is the armor of God? It's putting on Jesus. ¿Qué es la armadura de Dios? Es vestirte de Jesucristo. When we clothe ourselves in Jesus, Cuando nos vestimos de Jesucristo, the enemy sees Jesus. el enemigo ve a Jesucristo. He doesn't see Brother Bob. Él no ve al hermano Bob. He doesn't see Brother Carlos. No ve al hermano Carlos. If they're dressed in the Si armor, están he sees vestidos Jesus. en la armadura, ve a Jesucristo. And therefore, when we say in the name of Jesus, Y entonces, si decimos en el nombre de Jesucristo, the enemy has to obey us. el enemigo tiene que obedecer. Greater is he that's in me Mayor es el que está en than he mí that's in the world. que el que está en el mundo. So I have Jesus on the inside. Así que yo tengo a Jesucristo I'm dentro de clothed mí. with Jesus on the Estoy outside. vestido con Jesucristo I've fuera de got mí. Jesus in my mouth, which Tengo a is the Jesús sword of en the mi Spirit. boca, que es lo que hablo. So the enemy does not have more power than we do. Así que el enemigo no tiene más poder
que el que tenemos nosotros. Do you want to see Jesus reigning in Reynosa? ¿Quieres ver a Jesucristo reinar en Reynosa? Do you want to see Jesus ruling Reynosa? ¿Quieres ver a Jesucristo tomar Reynosa? We have to speak it. We have Tenemos to que walk it. hablarlo, tenemos que caminarlo. Don't talk fear, speak Jesus. No hables temor, habla Jesucristo. We've had gunshots at the orphanage 3 times since I got here, around the orphanage. Hemos tenido balaceras cerca de la casa hogar como unas 3 veces. Not one time have I been afraid. No, ni una sola vez he tenido temor. I was shot at in Haiti. Me dispararon allá en Haití. I was arrested in Africa and held at gunpoint. Fui arrestado en África con pistola en la I cabeza. had a man put me on my knees and he put a rifle right here. Tuve un hombre que me hizo que me arrodillara y me puso un rifle en la sien. And he said, I'm going to kill you. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a matar. And I said to him, you can't kill me because God's not done with me. Y yo le dije, ¿sabes qué? No puedes matarme porque Dios no ha terminado conmigo. And I saw him hit the safety on the rifle Y lo vi cuando le puse el seguro al rifle. and he pulled the trigger Y jaló el gatillo. and nothing happened. Y no pasó nada. And so he thought he forgot to put a shell in the chamber. Y él pensó que se le olvidó poner el cartucho. So he ejected Así que the bolt jaló and the shell fell out. y se cayó el cartucho. And he picked it up and looked at it and started to shake just Y like this. entonces lo levantó y lo vio y empezó a And temblar. he handed it to me. Y me lo dio. And the firing pin hit it, but the bullet didn't go off. El gatillo pegó, pero la bala no se activó. And he handed it to me. Y me la dio. And I got up, put it in my pocket, got in my car, and I went on my way. Y yo me levanté, la puse en mi bolsillo, me Greater subí al is carro he that's y me in me fui. than he that's in Mayor the es el que world. está en mí que el que está en el mundo. No weapon formed against you can Ningún arma prosper. forjada contra mí prosperará, dice la Biblia. No weapon formed against us can prosper. Ningún alma forjada contra nosotros prosperará. My house in Haiti was riddled with bullets Mi casa en Haití fue agujerada con balas, for about 20 minutes. Just como por 20 minutos. machine gun fire. Disparos de ametralladoras. They shot big places in my concrete walls. Hicieron unos agujeros grandes en mis paredes de concreto. And my family was in that house. Y mi familia estaba allí. My wife, my 3 boys. Mi esposa y mis 3 hijos. My boys were 10, 9, and 7. Mis hijos tenían 10, 9 y 7. And I had 4 visitors from the United States. Y tenía 4 visitantes conmigo de Not los one of Estados us Unidos. was injured. Ninguno de nosotros salió lastimado. I didn't ask God, why did this happen? No le pregunté a Dios por qué había pasado esto. I was too busy thanking God for not letting us get killed. Estaba dándole tanta gracia a Dios de que no nos pasó nada. See, sometimes we just don't ask the right question. A veces no hacemos la pregunta correcta. Not, God, why did you let it happen? No decir a Dios por qué permitiste que pasara. But God, I'm thanking you that you kept me in the midst of all Y no of le this. decimos, Dios, gracias por haberme cuidado en esta There's been a situación. lot of violence in your city, but all of you are still sitting here. Hay mucha violencia en nuestra ciudad, pero aún estamos aquí sentados. When we were attacked in Haiti, there were people in our village killed right outside my wall. Cuando fuimos atacados en Haití, hubo varios muertos afuera de nuestras paredes. These unjust military people came and lined them up against the wall. Estos militares nomás fueron y alinearon gente allí en I la was up on pared. top of my house. I could see what they were doing. Yo estaba arriba en mi casa en el segundo piso, pude ver lo que estaban But one of the haciendo. people they arrested was a lady in my church. Una de las personas que habían arrestado era una mujer que There iba a were mi 7 iglesia. people. Y 7 más. She was in the middle. Y ella estaba en el medio. The man came with the gun. El hombre se acerca con el He arma, con la shot pistola. 1, 2, 3. Y dispara 1, 2, 3. But when he got to that lady, he stopped and he said, "Get out of here." Pero cuando llega a esta mujer, Go le to dice, your "¿Sabes qué? house." Vete de aquí, vete a tu casa. And then he shot the next 3 people. Y Boom, después boom, le boom. disparó a los otros 3. But the lady in my house wasn't shot. Pero la mujer de la iglesia de mi casa no le dispararon. A military man walked down the street to one of our houses and one of our members of the church. Este hombre militar camina y ve a uno de los hombres integrantes de This la man, iglesia. this man gave us a testimony later. Este hombre después dio su testimonio. He said somebody shook him and said, "Wake up and get under the bed." Dice que un hombre lo despertó y le dijo, hey, métete debajo de la cama. But he was the only person in the house. Pero él era el único que estaba allí en la casa. He said he rolled out of the bed and then rolled under the bed. Dice que se fue rodando debajo de la cama y se rodó abajo de la cama. As soon as he got under the bed, the man stuck the gun in the door and shot the bed. Bam, 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 just like that. Y dice que apenas se había metido debajo de la cama, alguien abrió la puerta y alguien disparó a la cama.
But that man was underneath the bed. Pero ese hombre se había metido Not ya one abajo de bullet la hit cama. Ni una sola bala le pegó. And he came across the street and gave a testimony. Y salió al otro lado de la calle y dio su testimonio. What I'm trying to tell you tonight is don't be afraid, but have faith in God. Lo que yo quiero decirte esta noche es que no tengas temor, no tengas miedo, ten fe en Dios. God hath not given us a spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, because he lives in us. porque Él vive en nosotros. Jesus died for you. Jesucristo murió por ti. Every person in this room, God has a plan for your life. Cada persona que está aquí en este Every edificio, person that's Dios tiene un following plan para ti. Jesus. Cada uno de nosotros que está siguiendo a Jesús He has a plan for their tiene un life. plan para tu vida. He knew you before you were formed in Él your ya te mother's conocía womb. desde antes de que nacieras. And because you're a Christian, he has a plan for your life. Y por ser cristiano, Él tiene plan en tu vida. And don't you think God's big enough to keep us? ¿Y no crees que Dios es lo suficientemente grande para cuidarnos? In the story of Jehoshaphat that I started with, and I'll close with this. En la I'm historia de done. Josafat con la que comencé, con esto voy a terminar. All three of these kingdoms came against Jehoshaphat. Estos tres reinos se juntaron para ir en contra de Josafat. But God said, the battle's not yours, I'm going to fight for you. Pero Dios le dijo, la batalla no es tuya, es mía, yo pelearé por ti. And the Bible says that they climbed up on the tower and looked out over the valley, and all of the enemy was dead. Y la Biblia dice que se subieron en la parte alta de un edificio y vieron como todo el ejército estaba muerto. God confused the enemy and they attacked each other. Dios hizo que el enemigo se confundiera y se atacaron entre ellos. And they were looking out over this valley and all these dead people, Y veían allí entre el valle y todos estos cadáveres muertos. because God was faithful. Porque Dios fue fiel. God will protect us. Dios nos va a proteger. He'll take care of us. Él nos va a cuidar. When? ¿Cuándo? When we set ourselves and we seek his face. Cuando nos pongamos firmes y busquemos su rostro. We need to pray for our children, pray for our brothers and sisters. Necesitamos pray for orar our por pastors. nuestros hijos, por nuestros pastores, por nuestras familias. Are you praying every day? ¿Estás orando tú todos los Are días? you asking God for his protection? ¿Le estás pidiendo a Dios de su protección? Don't take it for granted. No lo But tomes a la declare it ligera. by faith. Decláralo por fe. I know the hand of the Lord is upon me. Yo sé que la mano de Dios está sobre mí. I know God has a plan for this Yo sé city. que Dios tiene un plan para esta A ciudad. great move of God is coming to Un Reynosa, movimiento de Mexico. Dios viene para Reynosa. I believe a great move of God's coming to Mexico, period, for the whole nation. Yo creo que un movimiento grande va a venir a toda la nación de México. And I believe people in churches, just like the people in this church, are going to be sending people to these other parts of Mexico and leading people to Y yo creo que gente de México, de esta iglesia, van a salir allá a México a I really predicar believe y God. alcanzar a México. Now, I didn't know I was preaching here tonight until this afternoon, right? Yo no sabía que iba a predicar, iba a compartir con ustedes hasta apenas en la tardecita. But I left Brother Charlie and I went to my room to pray. Pero yo me fui después de que platicamos, él se And fue a God su gave me a cuarto. word. God gave me a word for you. Y Dios for me this dio una church. palabra para esta iglesia. Don't get so comfortable saying this is our church, because there's going to be more plantings from this church to other places. No te sientas a gusto en decir, esta es mi iglesia, porque vas a plantar más fuera de esta iglesia. As you're training people and raising people up, there'll be a time when you'll start launching people out. Porque vas a estar entrenando y preparando gente para enviar allá afuera. People are going to say, my family lives in, I don't know where, Abasolo or wherever, and they're going to say they need a church. Vas a decir, bueno, tengo gente que vive allá en Abasolo, allá necesitan una iglesia. And this place is going to be able to send somebody that can help them. Y este lugar va a poder enviar gente que les pueda ayudar. Do you know the story in Acts about the Macedonian call, when the people in Macedonia called for help? ¿Han leído la historia en Hechos donde la ciudad de Macedonia pidió ayuda And they sent the gospel. y les enviaron el evangelio? This church is going to be sending people with the gospel of the Esta good news. iglesia va a estar enviando gente con el evangelio, con las buenas nuevas. Amen? Amén. Can you receive that? ¿Puedes recibir eso? That's a word from the Lord. Esa es una God palabra de bless Dios. you. God bless you. Let's Dios stand les on our feet bendiga. and let's give the Lord a good praise tonight. I'm finished. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle toda la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Qué buena. Gracias. Thank you very much, brother. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por su fidelidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el primer paso que vamos a dar para poder hacer todo esto? Si Cristo
no está en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ir a otro lugar? Pero usted puede hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Primeramente hay que entregar nuestro corazón a Jesucristo, amén. Tal vez alguien está aquí o alguien nos esté viendo por ahí y no ha entregado su vida a Cristo, pero puede tomar y dar ese paso de fe, de salvación, para poder hacer la voluntad de Dios en su vida, en mi vida, amén. ¿Qué le parece? Incline su rostro y hagamos esta oración. Digámosle: Señor Jesús, en este momento comprendo que soy pecador. Sé que he hecho cosas malas, Señor. Sé que a través de mi vida he fallado, Señor. Te pido me perdones y me arrepiento en este momento. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, mi Jesús, y gracias por perdonarme. Y decimos todos: